¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Y ahora vamos a ver un ejemplo de estos signos apocalípticos que se están cumpliendo y que fueron ya predichos por el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. El 11 de marzo del 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha emitido un comunicado en el que anunciaba que el coronavirus es una pandemia mundial. And we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. Predicción apocalíptica del imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Cita de la declaración. Y sin embargo, veo que la Organización Mundial de la Salud no lo ha reconocido aún como una epidemia mundial, puesto que pretenden contenerlo, pues que sepáis que son unos mentirosos. ¿Cómo pueden lograr contener el severo castigo de Dios? Siendo yo el guiado imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, el califa de Dios en la tierra, les doy el verdadero decreto. Que no se trata de una simple epidemia global, sino más bien de un castigo global de Dios, y dado que se clasifica como un castigo menor, aparte del castigo mayor, por si quizás así recapaciten, ciertamente las muertes son pocas al principio. Que la paz y las bendiciones de Dios estén con vosotros, hermanos y hermanas oyentes de todo el mundo. Hoy les presento una declaración del guiado imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, y la narra para vosotros uno de sus seguidores. Rezo a Dios por la guía y unión de todos los mundos. Amén. Esta declaración fue escrita el 5 de marzo del 2020, cuyo título: El coronavirus es del castigo menor antes de la llegada del castigo mayor, quizás así recapaciten. En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, que las oraciones y la paz del Señor estén sobre sus profetas y sus fieles siervos y aliados en todo momento y lugar. Aquellos quienes no hay miedo de que sean atormentados por el castigo del Señor, ni estarán tristes. Siempre hemos aconsejado a todos los grandes mandatarios y líderes mundiales, tanto los musulmanes en particular como a los incrédulos en general,
así como a todos aquellos que desmienten el mensaje de Dios. Pero desgraciadamente no amáis a aquellos que de bien os aconsejan. De todos modos, todos habéis desmentido la palabra de Dios, ya sean ateos, paganos o musulmanes, excepto aquellos que mi Señor tiene misericordia. Les dejo en las manos de la voluntad de Dios el único, el gobernador supremo, que me hizo ser su representante en la tierra, para que me haga parecer con su permiso y poder, de acuerdo con las palabras de Dios el Altísimo. Yo me encargaré de quienes desmienten este relato, los destruiré gradualmente de donde menos lo esperan. Les concederé una prórroga, realmente mi plan es sólido. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العظيم. He aquí, Dios os ha desafiado con el más pequeño de sus soldados. No se ve a simple vista, pero hizo temblar a los países del mundo, ya sean grandes o pequeños, y que sólo se trata de un virus humano, sobre el cual no tenéis conocimiento alguno, ni de por dónde Dios os había invadido, desafiando así a todos los científicos de la medicina humana, de la forma que no, y que nunca podrán encontrar su correspondiente curación, por mucho que lo anuncien o lo afirmen. Así que tened cuidado a que os atenten, y que no se engañen por mucho que lo anuncien. Les juro por Dios que son unos mentirosos. A pesar de ser un pequeño ser viviente de entre los soldados invisibles de Dios, aunque si llegasen a reunirse todos los médicos del mundo para trabajar y ayudarse mutuamente con el fin de encontrar una cura, no y nunca podrán encontrar su vacuna correspondiente con el permiso de Dios. Para que sepan que nunca tuvieron conocimiento alguno, salvo aquello que Dios les permitió conocer, glorioso sea el nombre del Señor omnisapiente. Dado que ustedes sois una generación atea, les afirmo que verán la estratagema inimaginable del soldado desconocido de Dios, el coronavirus, el sofocante. Y Dios os atrae gradualmente mediante el coronavirus, por su forma contagiosa a través de su aflicción inteligente y discreta, para llegar a contagiar a aquellos que Dios quisiera de entre vuestros altos mandatarios mundiales, por donde menos lo esperen. Y sin embargo, veo que la Organización Mundial de la Salud no lo ha reconocido aún como una epidemia mundial, puesto que pretenden contenerlo, pues que sepáis que son unos mentirosos. ¿Cómo pueden lograr contener el severo castigo de Dios? Siendo yo el guiado Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, el califa de Dios en la tierra, les doy el verdadero decreto. Que no se trata de una simple epidemia global, sino más bien de un castigo global de Dios, y dado que se clasifica como un castigo menor, aparte del castigo mayor, por si quizás así recapaciten, ciertamente las muertes son pocas al principio. Pero los infectados ahora mismo llegan a ser millones, y muchos de ellos no saben que están infectados, puesto que es una estratagema de Dios para contagiar a otras personas que se sienten protegidas y aisladas ante la intriga de Dios, que sofoca el sistema respiratorio, lo que hace que el infectado sea incapaz de respirar gradualmente hasta la asfixia, como si se tratara de la presión que siente alguno cuando se asciende al espacio exterior terrestre. Hasta la asfixia, después de un bloqueo entre el sistema respiratorio y su canal. ¿Y cómo iba Dios a dejar sin castigo a quienes quiera de entre los arrogantes opresores, los más merecedores de su castigo? Aquellos que rechazan la palabra de su Señor y obran para no ser escuchada, porque así quizás con este castigo volverán a Dios de nuevo con un corazón humilde y arrepentido. Y va a destruir a quien quiera de entre ellos como una exhortación a todo el mundo. Tal vez así retornarán arrepentidos a su verdadero Señor, rogándole y suplicándole que les perdonase sus pecados y que les salvase de su castigo, y que le prometan seguir el decreto de su libro, el Sagrado Corán, y que le pidan también estabilidad en la fe, puesto que Dios puede interponerse entre el uno y su corazón. Y que le rueguen para que les dé firmeza de fe en sus corazones,
y prometedle cumplir con su promesa, para que el Señor les relevara su castigo y que sigan su libro el sagrado Corán, para que puedan estar entre los guiados. Y quiero sellar este comunicado con la llamada de Dios en su sagrado libro durante la amonestación de su castigo menor por la enfermedad del pecho, de acuerdo con las palabras de Dios el Altísimo. Oh gentes, ciertamente ha llegado a vosotros una amonestación de vuestro Señor, cura para lo que hay en vuestros pechos y guía y misericordia para los creyentes. Verdades son las palabras del Señor. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. Seguramente esta amonestación es una lección para los temerosos de Dios. Sabiendo que esto es un castigo de dolor y pánico total para los pueblos con el propósito de arrepentirse y por lo tanto adorar a Dios, solamente a Él sin asociarle con nadie, y evitar también cometer grandes pecados como la injusticia, la opresión o la depravación, tanto de forma aparente como discreta, luego que realicen abluciones completas para adorar a Dios solamente a Él sin asociarle nada. Que sepan que esto es ciertamente un castigo global y discreto por la estratagema de Dios, el único, el supremo, el dominador, y no es una simple epidemia como ustedes afirman sin ninguna certeza. Así que huyan de Dios hacia Él, les soy un buen consejero. Y que no cerréis las mezquitas que son casas de Dios para aquellos que huyen hacia su Señor, para hacer sus oraciones y pedirle perdón solamente a Él sin asociarle nada. Dado que las mezquitas están dedicadas a Dios, por lo tanto no deben invocar a nadie con Dios. Y quien entre en las casas de Dios para adorarle, se librará del virus de la asfixia, e incluso si se codea con otros infectados que huyen a Dios. Los piadosos que rezan no se verán afectados, aquellos que ya han creído y que depositan toda su confianza en su Señor. Cuenten con Dios si realmente son creyentes, que sepan que el coronavirus es un nuevo castigo caótico, sofoca los pulmones gradualmente hasta que les quite el aliento. A los que Dios quiera, y a quien quiera que esté curado, debe saber que no es gracias al cuidado de los médicos, sino más bien gracias a su invocación a Dios, el misericordioso, el compasivo. Y nunca podrán encontrar un tratamiento de cura para el castigo de Dios, porque este castigo no es un examen del Señor para revelar las verdades a las personas. Al contrario, es más bien un castigo que ataca los pulmones de quienes Dios quiera de entre los arrogantes. Para que puedan arrepentirse, habrá algunos de ustedes que morirá por el castigo sofocante que llaman coronavirus. Y no es sino una parte del castigo menor para muchos. Les puede servir de lección para arrepentirse e invocar a su Señor para que les salve del Calvario y quizás así seguir el libro verdadero de su Señor, el Sagrado Corán. En cuanto a los que se postran ante lo que llaman el barro de Al-Hussein, eso no les salvará. Seguramente Dios no ha revelado ninguna evidencia de lo que hacen, ya sea en el Corán o en las verdaderas interpretaciones de la Escritura, sino que lo inventaron. En otras palabras, las personas que están en sus tumbas no pueden hacer nada para alejar el mal de quienes les imploran, debido a que no escuchan su invocación, e incluso si la escuchasen, no los revenderán. De hecho, negarán su asociación el día del juicio final, los rechazarán y estarán completamente en su contra. Si bien no he dejado de advertirles y aconsejarles que le recen fielmente a Dios, pero lamentablemente la mayoría de los creyentes solo creen en Dios si le asocian algo. Así también advertimos a los opresores en general y sus aliados y altos mandatarios en países musulmanes como en el resto del mundo del castigo menor y de otras maravillas, hasta que se verán tomados por el castigo mayor destinado a los líderes que transgreden en la tierra del Señor.
y que provocan desórdenes y oprimen injustamente a sus pueblos, su Señor ciertamente permanece al acecho. Además, les advertimos del castigo de Dios mediante la caída de un asteroide, el meteorito que impactará en el este de los Estados Unidos de América, al oeste del Océano Atlántico. Su tierra será devastada y su polvo envolverá la atmósfera del espacio terrestre, que provocará una onda expansiva que se propagará hacia todos los rincones de este mundo. Así sabrán que les hemos sido sinceros con el permiso de Dios, el Señor de los mundos. Y el planeta X Sácar llegará después si el asteroide no les sirve de lección, así que teman a Dios, oh gente que razona. Y ha llegado la hora de la gran corrupción prometida en la tierra sagrada de Jerusalén, y en concreto en la mezquita del Aqsa. La primera de las dos qiblas, que sepan que la santidad de la mezquita del Aqsa en Jerusalén para Dios es idéntica a la mezquita de Al-Haram en la Meca. Oh, aquellos que vendieron la santa casa de Dios, no encontrarán ningún refugio aliado frente a su castigo, y perderán la vida de aquí abajo, la secular, y la del más allá, y esa es la pérdida obvia. Creedme, les soy un buen consejero. La muerte les está acechando, y ellos sin darse cuenta todavía. Oh mi Señor, acabo de transmitir tu mensaje. Oh mi Señor, sé testigo, que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. El representante de Dios y su siervo, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani.